El capítulo 13 de Juan es muy, muy lindo. Es el momento en que el Señor Jesús habla con sus discípulos esa noche después de tomar la cena. Pero comienza hablando que esa noche el Señor Jesús, lo primero que hizo fue, ¿qué fue? Lo primero que hizo, dice que tomó una toalla, se la ciñó, trajo unos recipientes con agua y lavó los pies de sus discípulos. Ese día era de noche. Y la noche en el Antiguo Testamento, y hasta que se inventaron los relojes que cambiamos de ideas, pero la noche tenía 4 vigilias, las vigilias. Y la primera era de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana y ya comenzaba el otro día. Y el Señor Jesús pasa toda esta noche hablando con sus discípulos, revelándoles cosas, diciéndoles cosas. Hace, por ejemplo, en el capítulo 17, ya muy poco antes de que llegue Judas con todos esos soldados a tomarlo preso, hace esta oración por nosotros. Pide por nosotros, pide por toda su iglesia, pide por sus discípulos y por los que íbamos a creer después por la predicación de ellos. Habla también antes, capítulo 16, del Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo iba a hacer con nosotros. Habla en el capítulo 15, en el capítulo 13, de este principio tan lindo, tan impresionante. Dice en el capítulo 13, versículo 34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y luego en el capítulo 15, versículo 12 en adelante, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y este mandamiento estaba en el Antiguo Testamento, pero era simplemente ama a los demás como a ti mismo. Y aquí el Señor Jesucristo nos pone otra idea más profunda, más difícil, más compleja. Como Juanca estaba diciendo, es muy difícil obedecerlo. Es muy difícil, es complejo. El ser humano no puede hacerlo. El ser humano no es capaz de amar a los demás como Cristo nos amó. Pero ese es el reto, de que nosotros amemos a los hermanos como Cristo nos amó. Y es difícil incluso en el ambiente más lindo y más amoroso que es la familia. Amar a veces es muy complejo. Sabemos que las familias a veces son el lugar donde más violencia hay, donde hay maltrato, cosas feas, palabras feas, agresiones. Es en la familia. Pero Dios dice que nosotros como cristianos necesitamos amar como Él nos amó, con un amor que fue a la cruz por nosotros. Y eso es el resumen de toda la ley, nos dice también las Escrituras, que no se trata de días, de guardar cosas, de comer o no comer, de hacer mucho ejercicio, o comer verduras o no comer cosas inmundas o limpias, que es lo que algunos hacen énfasis en guardar días festivos, el sábado y otras normas. La gente hace mucho énfasis en las normas y se quedan en el Antiguo Testamento creyendo que esas normas son lo que les dan la capacidad para guardar este mandamiento. Pero no es posible. Solo Dios en las personas, solo Cristo, solo su Espíritu en nosotros es la manera como podemos amar al prójimo. Al menos tratar de amar al prójimo como Cristo nos amó. Un amor absolutamente sacrificial. No es simplemente ama al otro como tú te amas a ti mismo. Eso es muy egoísta, la verdad, si lo piensan bien. Pero Cristo dijo, no, es más que eso. El cristianismo es más que eso. El cristianismo es más que amarte a ti mismo y amar hacia los demás. El cristianismo es amar como yo los he amado. Ir hasta la cruz, sacrificarse por los demás. Comenzando en la casa, comenzando con nuestros hijos, nuestra esposa, los esposos.
Ese es el camino cristiano. El camino cristiano no es de cosas por hacer, días por guardar, cosas por comer, de no tomar tinto o no hacer esto o no hacer aquello, o subir a Monserrate. Eso no es. Suena muy bonito que le salga sangre en las rodillas. Yo me acuerdo muy bien porque me acuerdo que habían personas, mi mamá siempre guardaba esos días, ¿no? De ir cada cierto tiempo a Monserrate y a veces nos llevaba y yo veía gente subiendo de rodillas, ¿no? Eso no es, porque eso no cambia el corazón. Eso es una justicia personal. Pero aquí lo más interesante de esto es que Cristo está revelando todas estas cosas y cuando vienen y lo apresan, viene un grupo de personas y le preguntan, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y saben que todo indica que eso pasó en la cuarta vigilia. Es decir, cuando Cristo ya se había levantado, cuando había terminado de orar, esa oración de Juan 17, cuando ya estaba comenzando el día, cuando ya estaba cerca el día, Cristo se revela a todo el mundo y les dice, yo soy. Ellos debían haber entendido que yo soy era el Mesías, que yo soy es el Dios que sacó a Israel de Egipto. Yo soy el que soy. Cuando Moisés preguntó, Señor, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y él dijo, dígales, yo soy el que existe, el eterno, el que nunca ha dejado de existir, más bien el que siempre ha existido. Él es el que los va a sacar de Egipto. Ese mismo ser estaba ahí y él dijo, yo soy, en la cuarta vigilia. Y saben que las escrituras nos hablan muchas ocasiones de la cuarta vigilia, como Cristo se revela. En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pasen al otro lado del mar de Genezaret, Galilea. Les dijo, pasen al otro lado, vayan en esa barca, yo los alcanzo después. Y dice que el Señor Jesucristo en el capítulo 14 de Mateo se quedó orando, estaba orando. Y dice que a la cuarta vigilia, Él vino caminando sobre el mar. Y todos se llenaron de miedo. Y les dio susto. ¿Por qué les dio susto? Porque creían que ¿qué? Era un fantasma. Ellos creyeron que era un fantasma. Pero Cristo aquí está haciendo algo extraordinario. En la cuarta vigilia, Él se revela. Y dice que a medida que iba caminando, Pedro dijo, si tú eres el Señor, manda que yo vaya. Y Él le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca, que no había podido llegar al otro lado porque había tempestad y había dificultad. Todo el tiempo habían estado tratando de pasar al otro lado, pero no habían podido pasar. Cristo viene caminando hacia la barca y le dice a Pedro, ven. Pedro se baja de la barca y comienza a caminar hacia Cristo. Y cuando se dio cuenta de lo raro que era todo esto y todos los vientos tan fuertes y que estaba en medio del mar, y dijo, ¿qué es esto tan impresionante? Y comenzó a hundirse. Y Cristo los levantó y llegaron a la barca. Y dice las escrituras que todos se dieron cuenta que ese ser era alguien muy especial. Se inclinaron y lo adoraron. Cristo se reveló en la cuarta vigilia. Hay otras escrituras muy lindas. Me gusta mucho la escritura que hemos visto tantas veces aquí, de cómo Jacob, cuando volvía a encontrarse con su hermano, tuvo tanto miedo, tanta angustia, que aquella noche no pudo dormir. No pudo dormir. Y en la cuarta vigilia luchó con este ángel. Y el ángel, antes de que el día comenzara, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, mi nombre es Jacob. ¿Jacob qué significa? Engañador, tramposo, mentiroso. Y le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. En la cuarta vigilia el Señor Jesús le habló y se reveló y lo cambió y lo transformó. ¿Saben qué? Cuando ustedes no puedan dormir, cuando sientan que se les fue el sueño, no digan, ay, ese café de las 5 o de las 6, que uno dice no me deja dormir. Es posible que el Señor Jesús le esté despertando y que le quiera hablar en la cuarta vigilia o en la tercera vigilia. Yo a veces me despierto y he aprendido que Dios me quiere hablar. A veces me despertaba y me iba a la nevera, ¿no? Muchos nos vamos a la nevera a ver qué encontramos y sacamos algo de comer allá y nos vamos. Y bueno, yo veía noticias, me informaba de cosas y me volví a acostar. Pero ahora
yo sé ahora que Dios me está levantando para hablarme algo, para decirme algo. Y yo le digo, Señor, ¿qué quieres decirme? Y la última vez que me levantó, tenía un pensamiento, volví a la cama, mi señora Paulinita estaba durmiendo y dije, voy a esperar que pase el día. Y al otro día le dije, mami, mira, creo esto, sentí esto, pasó esto, ¿qué hay de tal cosa? Le pregunté de cosas de la iglesia. Y yo siento que Dios me habló. Y yo sé que Dios nos habla, especialmente en las vigilias de la noche. Ustedes saben ese relato de la reina Esther, ¿se acuerdan del libro de Esther? ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo se llamaba el rey persa? Se llamaba Asuero. Y resulta que una noche a Asuero se le fue el sueño. No podía dormir. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo? Mandó llamar a personas que le trajeran el libro de las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Los registros de los hechos del imperio. Y leyó, increíble, ¿no? Qué coincidencia, leyó lo que había hecho Mardoqueo, que le había salvado la vida a él. Había un complot para matar al rey y Mardoqueo lo supo y se lo hizo saber al rey. Y cuando él leyó, no leyó que hubieran hecho algo para honrar a Mardoqueo. Y dijo, ¿qué es esto? ¿Quién estaba ahí? Dios había despertado a este rey. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Amán, que tenía planes de destruir absolutamente a todos los judíos del imperio. Destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Y odiaba a Mardoqueo porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Y Amán quería destruir a todos los judíos del imperio. Pero Dios esa noche puso en el corazón de ese rey Asuero no poder dormir, lo levantó, le mostró este libro y al otro día mandó llamar a Amán. Le dijo, Amán, ¿qué hemos de hacer con la persona que quiere honrar el rey? Y Amán dijo, ¿quién más sino yo? Seguro que es a mí al que él me quiere honrar. Oh. Pues que, a ver, que traigan el caballo del rey, el vestido del rey y como el don de mando del rey y que lo pongan a dar vueltas en la ciudad y que todo el mundo se incline pensando en que Mardoqueo le iba a tocar al fin, ¿no? Al fin le iba a tocar por orden del rey inclinarse ante Amán. Cuando de pronto Asuero le dice a Amán, ve y haz eso con Mardoqueo. Se puso pálido porque todo era lo contrario a lo que él esperaba. Dios nos despierta a veces a decirnos cosas. ¿Saben qué? Hay otro registro de los pastores. Dice que los pastores, en Mateo capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y en esa noche, en esa vigilia, muy posiblemente tercera, cuarta vigilia, el ángel les dijo, ha nacido el Señor. Las vigilias de la noche, cuando ustedes se despierten, digan, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Se acuerdan de otro? Hay tantos ejemplos. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Se acuerdan de Samuel? Que se despertaba y oía una voz y se despertaba, iba donde Elí y le decía, Señor, aquí estoy, ¿me estás llamando? Y, no, yo no te estoy llamando, ve, acuéstate a dormir. La segunda vez, Señor, ¿me estás llamando? No, yo no te estoy llamando. La tercera vez, Señor, me está llamando. No, yo no soy. Y al fin el Elí dijo, este hombre, Dios le está hablando. Y le dijo a Samuel, Señor, háblame. Cuando Dios lo despierte, diga, Señor, háblame. Dime, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? En estas vigilias, el Señor Jesucristo nos reveló este nuevo mandamiento. Es nuevo. Que nosotros como cristianos necesitamos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Y hasta la cruz. Ese es el compromiso del matrimonio también.
hasta la cruz, es decir, entregado completamente a servir, a bendecir, sin excusas. Ay, es que no me gusta ya, no, es sin excusas, hasta la cruz, es sacrificio. Es como Dios quiere que nosotros sirvamos a la persona que no nos agrada, a tal que me cae gordo. Nosotros tenemos problemas con esto de amar a la gente o no, y es que hay algunas personas que son difíciles de amar o no, y hay prójimos que son difíciles de amar. Y a veces los que conducimos, ¿no? Lo sabemos cómo es ese tema. Cuando vamos en el carro, se nos sale el viejo hombre o la vieja mujer. Se sale y se dicen cosas y todo, y se agarran personas. Yo vi una pelea una vez en la calle 100. Se bajaron dos conductores en la calle 100. Ustedes saben cómo la calle 100 llena de carros y locura y todo más. Y se bajaron dos y se pegaron, y llegó uno y pum, le dio un tanganazo al otro y lo dejó allá. Que no pasó otro carro y lo mató. Pero eso somos y es una persona decente, bien educada. Ese es el ser humano. Dios dice que guardar su ley y ser de acuerdo a lo que Él quiere es amar incluso a nuestros enemigos. Aunque no se quieran dejar amar, necesitamos creerlo y entenderlo. Así que, hermanos, les invito hoy a que tomemos la cena del Señor en ese contexto, de que entendamos y comprendamos que Dios nos ha mandado este nuevo mandamiento, que nos lo dio esa noche en las vigilias de la noche. Estuvimos haciendo vigilia el viernes en la noche, estuvimos reunidos un grupo de personas de la iglesia a través de Zoom y fue muy lindo, fue un tiempo muy bonito de oración, de alabanza, de los ministerios presentar su trabajo. Dios nos habla en las vigilias de la noche. Cuando nos despierta, dígale: Señor, aquí estoy, háblame, ¿qué quieres que yo sepa? ¿Qué me quieres decir? Dios nos despierta. No siempre es los frijoles que nos comimos, no siempre es que Dios nos habla y nos quiere enseñar, nos quiere decir algo. Hoy digámosle a nuestro Señor: Señor, te damos gracias por estos símbolos de tu sacrificio, tu cuerpo y tu sangre del nuevo pacto. Los tomamos, Señor. Sabemos que tú revelaste cosas esa noche, oraste por nosotros, nos hablaste de tu espíritu. Ayúdanos a entender que tú nos hablas todavía, que tú nos enseñas todavía, y ayúdanos, Señor, a cumplir ese gran mandamiento de amar al prójimo como tú nos amaste.